Vamos a comenzar, lo haremos como es costumbre con una oración. Buen Dios, buen Padre que estás en el alto cielo, te damos, Señor, inmensas gracias porque tú nos amas a tal punto que diste a tu Hijo para redimirnos, para que pudiéramos obtener otra vez ese camino de salvación. Señor, nunca podremos agradecer lo que tú has hecho por nosotros, pero sí que agradecemos que a pesar de lo pecadores que somos, tú nos amas y tú nos buscas. Señor, ayúdanos pues para que acudamos a ti, que de esta forma, Señor, estudiando tu palabra, te conozcamos mejor, andemos conforme a tu voluntad y de esta forma también podamos ser un ejemplo para todos aquellos que nos rodean. Señor, ahora en estos momentos que nos reunimos para alabar tu nombre, te rogamos que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros, que tu bendición esté aquí y que todo lo que digamos y hagamos, todo sea para alabar y gloriar tu nombre. Que tu paz quede con todos aquellos que hoy se reúnen en este tu día santo y que guardemos tu santo sábado como es tu voluntad. Perdónanos las muchas deficiencias, Señor, y prepáranos ahora para este alimento espiritual que vamos a recibir. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, buenos días a todos los hermanos que están aquí en la sala, todos los amigos y hermanos que están allá en el internet. Estos días que no he podido venir, que uno se hace ya mayor, la espalda juega malas pasadas, pero bueno, gracias a Dios estoy mejor y puedo estar ya aquí con todos. Pero bueno, uno, pues, claro, se conectaba desde casa en el internet y ve que el número de personas cada vez crece más, ¿eh? Los que van siguiendo el programa que hacemos aquí, la iglesita esta del internet, podríamos decir que es el ministerio del Cuarto Ángel, ¿eh? Es interesante ver pues cómo la obra está creciendo, el Señor la está bendiciendo y son muchos en todas partes que están conociendo estas verdades que se están predicando, verdades últimas ya para este mundo que le queda tan poquito, ¿verdad? Ya pronto se nos acaba el año, estamos ya en noviembre, ¿eh? El año próximo quedarán 12 años ya, ¿eh? Quedará poquito, 12, 13 años para que todo concluya y finalmente Cristo venga, ¿eh? Y ya no tengamos que huir más de esta antigua historia, porque la podremos vivir allí con Él por siempre, ¿eh? Bien, nos trae aquí pues que el sábado y que pues tenemos una lección que estudiar, ¿verdad? Una lección que repasar. Y luego tenemos un sermón, sin duda alguna, también magnífico. Y en esta ocasión la escuela sabática pues nos habla acerca de dos personajes singulares en la palabra de Dios. Uno fue la primera criatura, el primer ser que el Señor creó, Adán, ¿eh? Y otro fue el que vino a recomponer lo que aquel primer Adán deshizo, por así decir, destruyó a causa de su transgresión. Es decir, que la escuela sabática nos habla acerca de Adán y de Jesús. En síntesis, los dos Adanes, ¿eh? Uno, que por él entró la calamidad a este mundo, el pecado, ¿verdad? Pero el otro, que por él entró el ¿qué? La salvación, la esperanza para el ser humano, ¿eh? Hay aquí un pasaje que está en el capítulo que hemos estudiado durante la semana en Romanos 5, versículos 1 y 2, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es tremendo lo que Pablo escribe como teólogo, como apóstol, como evangelista. Tiene unas palabras, desde luego, que tocan, hacen mella en el corazón de aquel ser humano que busca una salida para este mundo, ¿verdad? Y cuando uno lee las epístolas de Pablo,
tan edificantes todas ellas, y sobre todo Romanos, es una tal vez de las más preciosas, puesto que nos habla de esto, de los dos Adanes, nos habla de cómo entró el pecado, pero nos habla de cómo el Señor propuso, ya tenía ideado un plan, una salida, para que el hombre no quedase siempre así. Y esto es lo que nos mostrará la lección de esta semana. Hay aquí algunas notas que son interesantes. Dice, Pablo ha establecido el argumento de que la justificación o la aceptación de Dios solo viene por medio de la fe en Jesucristo, porque su justicia sola es suficiente para darnos una reputación aceptable ante nuestro Dios. Es decir, la aceptación por parte nuestra del Señor, es decir, creo que lo digo mal, la aceptación que el Señor tiene de nosotros es por medio de Cristo, no por los muchos méritos que nosotros hagamos. No sirven de nada, porque la Escritura que dice que no hay justo ni uno. Trapos de inmundicia, ¿no? Trapos de inmundicia, exacto. Todos hemos pecado, como iremos viendo en la lección. Hay un apartado en el cual es un poco conflictivo, que dice que los eruditos aún están discutiendo, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, significa esto, que todos hemos pecado y que estamos apartados y lejos de Dios. Pero por el intermedio, la intervención de Cristo en la cruz, el Señor nos ve como justos. Nos ve como salvos nuevamente, pero por medio de Cristo, no por nuestros méritos, no por todo aquello que hagamos de ayudar, etcétera, etcétera. ¿Os recordáis que cuántas veces se ha escrito en la Biblia que la verdadera religión qué es? Ayudar a la viuda, al huérfano, en sus tribulaciones, etcétera. Pero haciendo eso, no somos salvos. Por muchos méritos que hagamos de esa forma, no somos salvos. Únicamente lo somos cuando aceptamos a aquel que viene, muere en mi lugar, toma mi lugar y me salva, me justifica, únicamente es por eso. Y eso es lo que el Señor ve. Que esa sangre que Cristo derramó es como si fuera la nuestra. La derramó por nosotros, para que podamos obtener esa salvación. Incluso fijaros, dice, la salvación tiene que ser por fe y no por obras, ni siquiera para alguien tan justo como Abraham. Por muchas obras que hiciera, y hacía obras Abraham, pero no era salvo por eso, sino ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue salvo por ese hecho, porque él sabemos que era un hombre también indigno, pecador, no había mentido. Es mi hermana, ¿verdad? Cuando estaban allá en Egipto, etcétera, es mi hermana. Bueno, era una verdad a medias, ¿no? Una mentira a medias, porque sí, eran casi como hermanos, pero claro, era su esposa. Pero es mi hermana. Y era el hombre de la fe, el patriarca de los judíos, ¿verdad? Pero en cambio cree en el Señor, cree en la promesa que el Señor le brinda, y en ese momento el Señor lo justifica, lo hace salvo. Por eso dice que las obras no sirven incluso ni para él. Que era, fijaros, Abraham, para un judío Abraham es el no va más, ¿verdad? Es su inicio, su patriarca. Fijaros, ¿os acordáis las conversaciones que tenía Cristo con los judíos? Antes que Abraham fuese, dice, yo soy, no tienes 50 años aún y has visto a Abraham, decían, ¿no? Se reían de él. Fijaros, porque claro, ellos a Abraham lo tenían en alta estima, ¿verdad? Dice que Pablo da un paso atrás para observar el panorama general. ¿Qué fue lo que causó el pecado, el sufrimiento y la muerte? Y que la solución se encuentra en Cristo y en lo que Él ha hecho por la raza humana. Es decir, Pablo hace historia. Mira, yo ahora estoy en el año bíblico, estoy en el libro de Hechos. Y hace poco he estado leyendo pues, la experiencia de Esteban. Esteban, cuando es llevado allá ante el Sanedrín porque, está predicando en el nombre, ¿verdad?
él empieza a hablarles, y empieza a hablarles ¿de qué? De sus orígenes, de aquel patriarca, etcétera, 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 ¿verdad? Y con todo y con eso, cuando les dice que vosotros, que habéis rechazado a aquel que incluso matasteis, etcétera, dice que sus dientes rechinaban, ¿verdad? Y se llenaron de odio contra él. Y en cambio la Escritura dice que se veía su rostro como ¿cuál? ¿Como qué? Como el rostro de un ángel, ¿eh? Y arremetieron contra él y le quitaron la vida. Pero fijaros, ¿cuántas veces, cualquier libro que leamos de la Biblia, cuántas veces lleva a los orígenes? ¿Cuántas veces? David, en los Salmos, nos habla acerca de los orígenes. Tú sacaste a tu pueblo, etcétera, etcétera. Lo guiaste por el desierto, nos diste esta tierra. Y todos, prácticamente todos, hablan acerca de los orígenes. Y Pablo hace lo mismo, se remonta a los orígenes, para que se den cuenta pues, de cuál es nuestra condición. Y más ellos que eran un pueblo sencillo, un pueblo que no eran nada, pero el Señor los toma como más importantes que las demás naciones. Y de ellos hace un pueblo único, para que vivan conforme a las leyes del Señor y para que sean una luz para todas esas naciones que estaban alrededor. Y fallan. ¿Pero por qué fallan? Porque pierden de vista el objetivo. Pierden de vista que había muchas profecías, ya desde Moisés, que hablaban de que vendría el Mesías, vendría el que solucionaría estos problemas, aquel del cual ellos casi cada día estaban ofreciendo sacrificios en su nombre, como un paralelismo del que iba a ofrecer en el futuro, pero no entendieron. Y en vez de todo eso, ¿qué hacen? Ponen pues doctrinas humanas, ¿verdad? A tal punto que, fijaros, Cristo viene y los mismos dirigentes del pueblo lo rechazan, lo odiaban. Querían matarle ya desde el primer día, porque les estorbaba, les destruía el imperio que ellos habían levantado para sus intereses personales. Les estorbaba. Y de todos esos, es a los que Esteban y otros muchos y Pablo les refiere. Por eso va a los orígenes, para que se den cuenta del error que han cometido. El fundamento de todo esto es la cruz de Cristo y su muerte sustitutiva, dice aquí la nota, lo que abre el camino para que todos los seres humanos, judíos o gentiles, sean salvos a través de Jesús, quien con su sangre ofrece justificación a todos los que lo aceptan. A todos los que lo aceptan. Fijaros, dice, es que Dios es injusto, porque a unos salva, a otros no. ¿Qué dice aquí? ¿Salva a quién? A quienes le aceptan. Claro, si no le aceptas, Él no puede hacer nada por ti. ¿Por qué? Porque Él no obliga. Él deja que tú decidas, que tú tomes tu decisión. ¿Quieres ser salvo? Sígueme. ¿No quieres ser salvo? Pues haz las obras del mal, las obras del diablo. Por eso no podemos decir, es que Dios es injusto, como a veces se escucha. ¿Quieres comentar algo, Luis? Sí, pasa que esto es realmente lo difícil, ¿no? Porque nosotros estamos tan acostumbrados a amarnos a nosotros mismos que poner toda nuestra vida y este amor que sentimos por nosotros mismos, ponerlo a los pies de Cristo, esto es realmente difícil. Parece fácil, pero es un proceso que realmente, si Dios no nos ayuda a ello, es complicado, ¿no? Entonces, por esto creo que siempre será una minoría la gente que acabe aceptando el plan de salvación de Cristo, ¿no? Porque es un paso que es difícil, dejar de amarte a ti mismo para amar y dar la preeminencia a Cristo. Es complicado en la sociedad actual, más todavía. Exacto, ¿no? y más exacto, en la sociedad ahora actual, ¿verdad?, en la que predomina pues el uno mismo, ¿no? El uno mismo. Bueno, si todos nos portamos bien entre todos, ¿verdad?, pues lograremos ir adelante, que las cosas funcionen y tal, pero a Dios no se lo tiene nunca en cuenta. Nunca se le tiene en cuenta. ¿Por qué? Pues para el hombre moderno Dios ya es un tabú, no existe. Y entonces creen que haciendo los planes humanos llegaremos pues a tener una paz universal. Bueno, esto es lo que está pretendiendo, ¿no?
el Vaticano, todo este nuevo orden mundial, ¿no? Llevar al mundo a una paz, a unos 1000 años de paz y seguridad, pero sin contar con el Señor, sin contar con Dios. Y esto es erróneo, porque la Escritura dice lo que antes comentábamos, no hay justo ni uno. Bueno, de hecho sí cuentan con una venida. Ellos cuentan con una venida. Cuando hablan de los 1000 años de paz en la tierra, de hecho cuentan con la venida de Dios, lo que ellos consideran Dios, lo que venden como Dios al mundo, ¿no? Que es el mismo anticristo. Un Dios ecuménico, que es igual, que el juicio tampoco será para tanto, etcétera, etcétera. Ya. Pero esas raíces son judías, fijémonos. Esas raíces, ese pensar, es judío. Levantar el tercer templo para que aparezca el Mesías, y eso se ha propagado, bueno, porque el judaísmo está en todas partes, ¿no? Bueno, la nación catalana es de descendencia judía, ¿no? Y como nosotros, tantos otros en tantos lugares. ¿Por qué? Porque han estado esparcidos por todo el mundo. Y ese pensamiento, bueno, ellos no están detrás de todo. Oye, fíjate que el nuevo orden mundial, etcétera. Satanás hace que en todas las culturas, ya no solo los judíos, han contagiado a la gente con eso, ¿no? Hindúes, chinos, es igual, todas las culturas tienen un concepto de algo o alguien que ha de venir y que va a traer como una paz duradera, ¿no? O sea que Satanás se ha ocupado de que todo el mundo le esté esperando a él. Sí. Y está preparando, lógicamente está preparando el terreno para ello. Mirad, ahora mismo con toda esta problemática que hay en Cataluña, ¿no? Pues, bueno, no sé si habéis oído las declaraciones de Juncker, creo que se llama Juncker, ¿no? Sobre la independencia, que si esto se sigue adelante, pues que esto hará pues, que Europa no funcione bien, que haya división, etcétera. ¿Os acordáis que decía Daniel 2, la estatua? Que querrán unirse con alianzas humanas, etcétera, para unir Europa en una paz, en una seguridad, pero dice no se unirán, habrá siempre algo. Y cuando en las conferencias se está diciendo que Cataluña tiene que ver con ese algo, para que no se unan, fijaros, ahora Juncker lo está diciendo, está diciendo que esta división que quiere hacer Cataluña de España, pues que también repercutirá en Europa, para que haya una rotura en Europa. Por lo tanto, fijaros si tiene o no tiene que ver con la profecía, lo que está ocurriendo aquí. Yo no quiero decir que esté bien, no esté bien, que se logre, no se logre, únicamente que cuando parece que las cosas funcionan bien, salta una chispa, salta un algo que destruye la unidad que los seres humanos pretenden tener. Y es así. Por eso, ya hace bien Víctor con eso de las noticias relacionadas con la profecía, porque es verdad, todo lo que ocurre en el mundo, todo tiene una relación con las profecías bíblicas. Es que todo tiene... que no solo son terremotos y guerras, es que hay tantas cosas en la política, en la economía, en tantas cosas que tienen relación con todo esto, que es en definitiva pues lo que antes decíamos, ¿no? Cómo el ser humano pretende crear un mundo de paz, pero sin contar realmente con la autoridad divina. Esto le pasó a Israel. Ellos también querían ser un pueblo único, un pueblo singular, sin contar con el Señor, solo con sus leyes humanas. Y así les fue, a tal punto que, fijaros, fueron esparcidos por todo el mundo y bueno, y ahora en lo que creen, pues todos son errores, esperando a ese falso Mesías que creen que será el auténtico y que les dará esos 1000 años de paz. La lección nos sigue hablando acerca de justificados por la fe. Y aquí se leen los primeros versículos de Romanos 5, del 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fijaros,
Fijaros a dónde llega Pablo, ¿verdad? Que dice que cuando vivimos esa fe, eso crea unas consecuencias, ¿verdad? Dice que lleva, ¿qué? Tribulación. ¿La vivió Pablo, la tribulación? Fue apedreado, fue azotado, fue encarcelado, por mano humana, ¿verdad? Luego los naufragios y tal, eso ya es otra historia, ¿no? Pero por mano humana, no lo padeció como el otros muchos, ¿verdad? Al mismo Pedro, Jesús le declaró de qué muerte iba a morir, ¿no? ¿Y cómo iba a morir? Pues como él, crucificado también, y los demás pues ejecutados, muertos a espada, etcétera, etcétera. Tribulación. ¿Y la tribulación qué dice que produce en el cristiano? Paradójico, ¿no? Hay tribulación, uno desearía pues no vivirla y estar en paz, pero en cambio dice que eso produce en el cristiano paciencia. ¿Y por qué? Bueno, porque el cristiano confía en el Señor y sabe que al igual que a él le persiguieron, a nosotros también nos perseguirán. Es lógico, es lógico. Por eso, el mismo Pablo, cuando pasa todas esas vicisitudes, da gloria al Señor por ello. Y aún ve que sufre poco, porque él piensa en lo que ha hecho en su vida. ¿Cuánto tiempo no estuvo persiguiendo y asolando la iglesia y llevando a los cristianos a la muerte? Y él eso lo tiene aquí, él lo tiene aquí en su mente, todo el mal que ha llegado a hacer a la obra de Dios. Y sabe que por muchas tribulaciones que padezca, no pagará suficiente, no pagará nunca lo que ha hecho. Y por eso él menciona estas cosas, la tribulación que produce paciencia. Paciencia, sabiendo que bueno, que un día esto acabará. Un día esto acabará, como acabó con Cristo, acabará, y ya viviremos sin esos problemas, ¿verdad? Pero más, sí, dime. El hecho de tú aceptar pasar tribulación también te curte el carácter, digamos, ¿no? También te da esa capacidad para una cosa que en principio te parecía inaceptable, inaguantable de pasar, con el tiempo vas adquiriendo esta capacidad, ¿no? de mayor sufrimiento, ¿no? de mayor aguante al sufrimiento. Aquí está, aquí está. Más paciencia, ¿no? Aquí está. Es lo que hace en el creyente, ¿eh? Claro, el que no es creyente cuando sufre, pues, ¿dónde está el Señor ahora, no? Y maldice y tal, ¿no? Pero el creyente se da cuenta que, ostras, esto es para mi formación, ¿eh? Aparte de eso, que Dios nos está preparando para lo que se viene, el tiempo de angustia. Exacto, exacto. O sea, si bien es cierto, no sabemos si pasaremos ese tiempo de angustia, porque no sabemos si seremos de los 144,000, pero con cada prueba que nos pasa, con cada tribulación, pues Dios nos está haciendo más fuerte, porque la que se viene al final, es que esa sí será, y hoy lo leía en una cita de Nahuay, es que ni la mente más fértil, dice ella, puede vislumbrar el tiempo de angustia que pasaremos. Entonces, cada cosa que pasamos es para ello, para que poder aguantar en ese tiempo, porque si no, no estaríamos aptos y claro, rechazaríamos a Cristo. Claro, cuando dices que cuando la escritura misma y el lenguaje hablan de que vendrá una crisis cual nunca fue en el mundo, ¿no? Claro, y uno echa la vista atrás y piensa, caray, pues el mundo mira que no ha pasado cosas, ¿no? Cuando hubo la Primera Guerra Mundial, la gente que pensaban que era el fin del mundo ya eso, que eso ya era el Armagedón, pero vino una segunda, unos años después, y se quería lo mismo. Y luego han habido conflictos locales y nacionales, y la gente pensando siempre, bueno, ahora será. Y en cambio, se nos dice que una crisis cual nunca fue, habiendo pasado todo eso, y que aún será peor. Pero claro, ¿peor en qué sentido? Bueno, tú como cristiano, cuando todo este mundo se una en ese objetivo, tú serás una mancha que estorbarás, porque irás en contra de la sociedad, que es para el bien de todos. Y sobre todo, las leyes dominicales. Tú no aceptas el domingo, oye, pues si es para el bien de la familia, es para el bien de todos, para que se acabe el terrorismo, se acaben las guerras, y tú no aceptas eso. Te señalarán, primero te señalarán, pero luego si persistes te perseguirán. Porque el lenguaje escribe
que tendremos que salir de las grandes ciudades, ir a los pueblos. Incluso llegará un momento en que tendremos que salir de esos lugares e ir incluso a las montañas, huir de la civilización, porque si no seremos muertos. Con todo y con eso, ¿cuántos no van a perder su vida? Porque la Escritura habla de 144.000 que quedarán. Es decir, que ¿cuántos no darán su vida? Pero si lo hacen en el nombre del Señor, oye, lo harán con paciencia, lo harán con esperanza, lo harán con gozo, ¿verdad? Porque sabrán que su carrera ha terminado y su corona está ganada, ¿eh? Por Cristo. Sí. Lo que tú decías de que en ese tiempo, claro, irán contra el verdadero pueblo de Dios. Imagínate hoy en día cuando alguien nos ataca, nos levanta falso testimonio sobre nosotros. Sí. Lo difícil que es para nosotros tomar bien las cosas y el poder tener ese equilibrio para no desearle todo lo mal, para no caer en depresión por eso. Entonces, eso multiplicado, ¿por cuánto? Por todo, por la mayoría. Claro. Por la mayoría. Pues eso quiere decir que nos falta esa paciencia aún para aceptar estas oposiciones, ¿no? Que claro, si ahora en estas pequeñas cosas ya nos mueve, ya nos escandaliza, pues imaginémonos cuando venga todo eso. Que ahora lo vemos pues como algo que se habla tanto, ¿verdad? Y tanto tiempo. No sé, yo en la iglesia llevo más de 40 años hablando de estas cosas desde que entré en ella, ¿eh? Y bueno, ya uno se acostumbra a oír de estas cosas, pero pensar que esto será real, por eso es un momento ahora pues de prepararse, ¿eh? Nos habla de paciencia, nos habla de que la paciencia produce la prueba, ¿verdad? La prueba, claro. ¿Cómo hacer frente, verdad? ¿Cómo hacer frente a la prueba sin desmayar? Pensando que bueno, todo eso viene pues porque hay un enemigo que está trabajando porque tú debes estar haciendo las cosas más o menos bien. Tú estás en los caminos del Señor y al enemigo no le gusta y entonces te pone dificultades. Es lógico, tenemos que verlo de esa manera. Y a veces el Señor utiliza personas que a veces son allegados nuestros, familia, amigos íntimos, ¿eh? Claro, nosotros vemos la persona que es la que nos está agraviando, pero es que en el trasfondo no es la persona, es el enemigo que a través de ella trabaja para perjudicarte, ¿eh? Por eso se dice que tenemos que amar a todos, incluso que decía Jesús, orad por vuestros enemigos, etc. Fijaros, porque Él no ve a la persona, Él ve el demonio ese que está ahí instigando a esa persona. Él ve eso, que esa persona puede ser salva, puede vivir también la esperanza que tú vives, ¿eh? Y dice que todo esto, la paciencia, la prueba, producirá pues en nosotros la esperanza, ¿eh? Que es esa perseverancia en esas palabras, vendré otra vez, ¿verdad? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y esa es la esperanza que nosotros nos mueve. Por lo tanto, todo esto hará que seamos justificados por esta fe. Si al venir esas tribulaciones, pues no nos desanimamos, sino al contrario, damos gracias al Señor, como decía Pedro, ¿no? Señor, gracias por las pruebas, ¿no? Porque me curten, me preparan, ¿eh? Pues eso es lo que nos ayudará a ser justificados ante el Señor. Nos habla la lección también en los versículos del 6 al 8, más cosas. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno se hará morir por el bueno. Esto han habido casos que ha sucedido, ¿eh? Ya lo creo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fijaros, ¿nos arrepentimos y luego viene Cristo a buscarnos? No. Siendo pecadores, Él viene. Porque fijaros, Adán peca. Y enseguida, ¿qué hace el Señor? Promueve un plan
de recuperación para Adán. Y no solo para Adán, sino para toda su descendencia en estos 6000 años. Es decir, muestra su amor para aquellos que son pecadores. No espera que se arrepientan y busquen a Dios, sino que les busca a Él en su condición. Los busca de esta forma. Esto es algo que bueno, no tiene precio, no se puede pagar esto. Ese Dios, y que luego dicen que es injusto. Pues si es que nos está buscando y no nos lo merecemos. Al respecto, me impactó... respecto a lo que dices, me impactó la frase del día anterior que pone el autor. Que cuando Sí. lo ves así, pues realmente aún es más duro, ¿no? de ver. Dice, Dios considera que Jesús cometió esos pecados, no nosotros. Y de ese modo podemos librarnos del castigo que merecemos. O sea, que Dios cometió que Jesús cometió esos pecados, Él no cometió pecado. No cometió pecado. Pero fíjate cómo al estar en la cruz absorbe, Lleva recibe todos. los Claro. pecados de todo el mundo. Y al tenerlos dentro, ya es como si los hubiera cometido. Es como, por eso Él cuando dice que el pecado de mente es pecado, ¿no? Cuando Yeah. tú ya piensas que lo haces o cuando ya tu corazón incita algo y tú lo acaricias, ¿no? Ujú. Es pecado. Él lo recibió, fue el receptáculo de todo ese pecado. Sí. Entonces, para sí. Dios, fíjate, es como si Él los hubiera cometido. Sí, Y sí. eso a nosotros tendría que culpirnos realmente, ¿eh? Tendría que dejarnos de piedra, porque ¿cómo puede ser, no? Tendríamos que tener claro que Él tuvo que, bueno, asumir esa culpa, ¿no? Cuando no la tenía. Ujú. Sí, bueno, es lo que decíamos, lo que leíamos aquí, ¿verdad? Que puede ser que alguno ose morir por alguien, ¿verdad? Como han habido casos, han habido varios casos en la Segunda Guerra Mundial y otros momentos, ¿verdad? Han habido casos, ¿eh? Pero es que Él muere por todos, pero de esta forma, tomando sobre sí el pecado de toda la humanidad desde Adán, de toda la humanidad. Por eso, ¿cómo muere? Muere por los castigos que ha sufrido, por los clavos, por los azotes, por la corona de espinas. Su corazón se quebranta por el peso del pecado y porque eso se hace odioso en su relación con el Padre. Y el Padre aparta su vista de él porque todo el pecado está en él. Lo ve como pecador en ese momento, sin serlo, porque todo el pecado está ahí. Y eso quebranta el corazón de Cristo y muere. ¿Y eso de cara a la naturaleza de Cristo qué? Porque claro, ¿quién aguanta eso? A ver, nosotros apenas aguantamos nuestros propios pecados cuando somos conscientes de ellos. La angustia que te entra, el mal rollo que vives, la culpabilidad que sientes, Sí, que no te sí, deja sí, ver sí. a Cristo. Y Él tuvo que aguantarlos de toda la humanidad, todas las generaciones, Sí. y era igual a nosotros. Eso no se come de ninguna Por eso manera. pide al Señor, pase de mí esta copa, pero según tu voluntad, porque era algo que él sabía que era muy difícil de poder sobrellevar, muy difícil, imposible para un ser humano, pero él lo hace. Esa es la diferencia que hay. Imaginémonos que el pecado es puesto sobre uno de nosotros. ¿Cómo aguantaríamos eso? Posible, en el momento quedaríamos fulminados, seguro. Pero en cambio Cristo lo aguanta por nosotros, hasta que dice, consumado es. Se terminó. Y descansa todo el sábado, descansa, después de hacer todo ese sacrificio por el hombre. Descansó cuando lo creó y descansa cuando lo redime, otra vez. Es especial. El versículo 9 nos dice, pues muchos más, estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. Siendo ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira venidera. Dios también tiene ira, y la lección lo muestra. La lección muestra. Hay muchos que dicen, no, es que no concibo yo a un Dios con ira, que Dios solo es amor. ¿Sí?
La Escritura nos lo dice, Dios es amor, claro. Pero cuando Él avisa y avisa y avisa y las gentes no cambian, tiene que hacer juicio. ¿Qué pasó con el mundo antiguo? ¿No fue advertido por Dios? Fue advertido por Adán, fue advertido por Enoc, fue advertido por Matusalén, fue advertido por Noé, y Noé estuvo 120 años advirtiendo, y la gente creyó, la gran mayoría no. Pero he aquí que cuando viene el desastre, todos quieren entrar al arca a salvarse, ¿verdad? Por temor de no perder la vida, no por amor a Dios, sino por temor. Y Dios tiene que hacer justicia, porque aquello no cambiaba. El corazón del hombre era malo, ya lo dice la Escritura, de continuo solamente el mal. Dios tiene que poner fin. Pero en cambio vemos otros aspectos en la Biblia. Nínive. ¿Qué pasó en Nínive? Fue Jonás a predicar. Tenía que ser destruida. Pero en cambio, ¿Dios la destruye? No. ¿Pero por qué? Se arrepienten todos, 120.000, todos, desde el rey hasta el último siervo, se arrepienten y Dios los perdona. ¿Es un Dios tirano? Cuando alguien se convierte, el Señor actúa por él. Él lo ve como su hijo, lo ve como salvo, y actúa por él. Pero claro, cuando llegan a extremos como Sodoma, Gomorra y aquellas ciudades de la llanura, que no había nada que hacer, después de tener la experiencia de Abraham, de Lot, etc., no hay nada que hacer. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Poner fin. Poner fin. Y así lo hará el Señor al final de los tiempos. Tendrá que poner fin porque la gente que no será salva es que no quiere ser salva, no quiere buscar al Señor. Y el Señor tiene que decirle, bueno, hasta aquí tengo que quitarte, porque si no, continuarías sufriendo, cometiendo pecado, perjudicando a los demás, a ti mismo. Tengo que poner fin. Es un acto de misericordia por parte del Señor. Y eso es lo que muchos no entienden. No es que al final todos salvos, no. Todos salvos, no. Dependerá si tú aceptas lo que Dios ha hecho por ti por medio de Cristo, o si solo ves tus méritos. Si solo ves tus méritos, no serás salvo. Tienes que ver Cristo. Y Cristo en ti. Si no, no hay nada. Versículos 10 y 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fijaros qué precioso el texto, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por medio de Cristo, el Señor nos reconcilia. Porque la escuela sabática, bueno, sigue hablando y aquí nos habla pues de la causa de todo el dolor en el mundo. El versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí hay una nota que, bueno, dice, se ha intentado obtener una respuesta a esta pregunta, a partir de este versículo. La pregunta es, ¿los descendientes de Adán compartieron la culpa del pecado de Adán o son culpables ante Dios por sus propios pecados? Y es una pregunta que se está discutiendo. Pero vamos a ver, ¿qué dice el texto? ¿Compartimos el pecado de Adán? ¿O es que hemos pecado también? Pues las dos cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado de Adán ha ido pasando en los genes humanos, ¿verdad? Ha ido pasando. Pero es que a la vez nosotros, como dice Pablo, somos también pecadores. Y como dice Isaías y otros, no hay justo ni uno. Trapos de inmundicia, como antes decíamos. Somos así. No podemos justificarnos ante el Señor, porque no tenemos solución por nosotros mismos. Yo no entiendo cómo hay que discutir esta pregunta, ¿verdad? Y esto lo hacen eruditos. Dicen, ostras, pues
lleva a la otra. Claro, El pecado de Adán lleva al resto de pecados. Es una cadena. Es lo que dice Elena White. Si no comprendemos las leyes de la herencia, no vamos a comprender absolutamente nada. claro. Claro, ¿qué se plantean? Pues lo mismo que se plantean los no creyentes. ¿Qué culpa tengo yo de que Adán hiciera eso? O sea, por culpa de que Eva y Adán pecan, ¿yo tengo que estar sufriendo? Ya, Pues si no se comprende las leyes de la herencia, no Claro. se comprende nada. Y claro, hay una tendencia natural al pecado. ¿Por qué? Pues por eso, por el pecado original. ¿Y qué dice Elena White? Que se va sumando todo. Se suma el pecado original más, Más. los pecados Claro. de todos tus ancestros, claro. más los tuyos. Por eso Ujú. tenemos que estudiar bien nuestros padres, nuestros abuelos, conocer bien nuestra familia Claro. y plantearnos que cuando tengamos hijos van a ser de esa tendencia. Sí, Por sí, eso sí, la- sí, 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 claro, sí. Por eso la humanidad Sí, tiende sí. a autodestruirse y a eliminarse. Por eso se acaba el mundo. Porque el Señor quería educar a su pueblo cuando lo llamó de Egipto, ¿verdad? Lo quería educar con unas leyes morales, con una dieta sana. ¿Por qué? Pues porque quería preparar esta mente, la mente de ellos, ¿eh? Y frenar la degradación. Y frenar esa degradación, exacto. Y no hubo manera, no hubo manera. ¿eh? Es que o sea, el límite máximo es 2031. Ya está. O sea, y antes ya, los que no sean los 144.000, ya un poco tiempo antes ya estarán perdidos. O sea, ya no habrá posibilidad de herencia adecuada. Sí, 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 sí. O sea que... Ujú. Y seguimos porque el tiempo apremia. ¿eh? Versículos 13 y 14 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Bueno, eso es un texto de aquellos, ¿verdad?, que difíciles de entender, como decía Pedro, ¿verdad? Pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es segura del que había de venir. Es decir, ¿qué quiere decir entonces? Antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Cómo es posible? La ley no es la que nos muestra el pecado. ¿Y cuándo vino la ley? En el Sinaí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Allí, ¿cómo vino la ley? ¿De qué forma vino? Escrita, ¿verdad? Pero antes había ley o no había ley. El Señor creó el mundo, ¿verdad? ¿Y qué hizo el séptimo? Bendijo un día especial, séptimo, sábado, ¿verdad? Es decir, que el sábado no vino en Sinaí, el sábado ya estaba. ¿eh? Y el Señor, ¿por qué decía que el hombre era de continuo solamente el mal, su corazón de continuo solamente el mal, que solo había maldad en la tierra? ¿Por qué? Porque se mentía, se robaba, se adulteraba, se mataba, de continuo solamente el mal. ¿Y por qué? Pues porque había una ley que fue pasando verbalmente de padres a hijos. Y no solo eso, sino fijaros, en el ministerio no se ha hablado a veces de los cielos, de las constelaciones y de cómo el Evangelio estaba ahí, reflejado en las estrellas. ¿Ellos no deberían verlo eso cuando tenían una visión más aguda que la que tenemos hoy? ¿No deberían verlo eso? ¿No dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿No deberían saber que había una ley así? Es decir, que para aquellos que dicen, no, es que la ley vino en el Sinaí, y cuando Cristo viene, la ley ya termina con Cristo, se acabó. Vino y desapareció. No. Lo que pasa es que como el hombre perdió esa capacidad de recepción, el Señor, ¿qué tiene que hacer? Escribirlo y ¿de qué manera? En tabla de piedra, para que sea perpetuo para siempre, para que se den cuenta que esta ley es de siempre y que esa ley es la que rige tu conducta, es la que te hace ver tu condición, la que te hace ver que necesitas de ese Redentor. Es esa ley. Estaba antes, está ahora y estará por la eternidad, puesto que es eterna, es el carácter mismo de Dios. Es su carácter.
Por eso no podemos decir ahora sí, ahora no. La ley ha estado siempre porque es el trono de Dios. Por eso es difícil ver cómo hay tanta gente, tantos hermanos, que no ven estas cosas así claras. ¿Y por qué? Porque toman un pasaje, el fin de la ley es Cristo, pues ya está. Ya está, pero profundiza, investiga, a ver qué quiere decir, a ver qué es lo que Pablo dice antes de eso, lo que dicen otras epístolas, lo que dicen otros escritores inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo, y te darás cuenta que todo tiene una armonía, que hay una ley que siempre ha estado ahí, desde la creación, ha estado ahí con el ser humano, y lo estará por toda la eternidad. ¿Eh? Yo para entender un poquito de lo que estás diciendo, bueno, yo estoy estudiando Derecho, ya lo sabéis. Y Te vas a cansar, ¿eh? sí, sí, bastante. Pero bueno, realmente hay una cosa curiosa aquí, que es que antes de las leyes escritas había lo que se llamaban las costumbres. Las costumbres como tal se consideraban derecho. No estaban escritas, pero la costumbre de un lugar, un juez determinaba que aquello era ley. Yo entiendo que aquí puede pasar un poquito, salvando las distancias, lógicamente, lo que era la palabra, lo que Dios le había dicho de palabra, era la costumbre. O sea, por costumbre se cumplía la ley, pero no estaba escrita. Lo que pasa es que llega un punto en que necesitamos tenerla escrita para poderla saber, conocer y creerla. Porque lo que decimos, muchos sin ver no creen. Por tanto, en este sentido la tenemos escrita y sabemos que está. Y por eso la necesitamos. Sí, sí. Y más hoy en día, ¿no? Que todo tiene que ser por escrito, si no, las cosas pierden su norte, ¿verdad? ¿Eh? Exacto. ¿Eh? Todos los países tienen sus leyes, su constitución, sus normativas, y todo está escrito, artículo tal, artículo cual, artículo tal. ¿Eh? Si no, con todo y con eso se pierde el norte a veces. ¿Eh? Solo hay que ver un caso que estamos, en el cual estamos. Hay que recordar que el pueblo hebreo estuvo 400 años de esclavitud. Claro. Entonces, allí habían perdido todo eso. Ahí se pulió toda costumbre, todo, claro. Porque bueno, estaban obligados a trabajar cuando tenían que trabajar. Claro, ya habían perdido hasta la noción del sábado. Exacto. Lo habían perdido todo. Entonces era necesario ponerlo todo en piedra, y además simbólicamente en piedra, que era realmente importante para ellos ver que eso era una cosa que era inamovible, ¿no? Que no se podía borrar y volver a reeditar. Es una cosa que... Sí. Tiene que estar en nuestros corazones, en nuestra mente, etcétera, etcétera, ¿no? Como Dios dijo. Entonces era un recordatorio, evidentemente. Claro. Pero es que justamente 400 años antes habían estado, pues eso, totalmente negados a eso. Por eso, pues bueno, otra vez vuelven pues los sacrificios, el significado de todo, todas las leyes ceremoniales, por qué eran, para qué eran, o sea, todo exactamente muy detallado. Para que ellos no perdieran esa guía que les llevaba realmente a la finalidad que es. Pero fijaros, ellos tienen una ley. Cuando llega la Pascua, ¿qué tienen que hacer? Sacrificar el cordero. ¿Y qué tienen que hacer con su sangre? Manchar los dinteles. Si no lo hacían, ¿qué podía pasar? Que el ángel exterminador les quitase la vida. Ellos obedecían esa ley. Y lo hicieron. ¿Qué simbolizaba eso? Estar cubiertos, ¿verdad? ¿Cubiertos por qué? Por Cristo, por la sangre de Cristo, por su gracia. Era eso lo que simbolizaba. Por eso el Señor luego venga apretando ahí en el Sinaí con las leyes morales, civiles, etcétera, y sobre todo la ley del decálogo, esta ley moral por excelencia, ¿verdad? Escrita, dice el pasaje, con el propio dedo de Dios. Él mismo la escribió, no la escribió Moisés. Moisés les dio las otras leyes, que ya dijimos que algunas aún están vigentes, ¿verdad? Otras ya quedaron, unas son vigentes, pero es que la ley del decálogo, esa que estaba en piedra, esa fue escrita por el mismo dedo de Dios. Pero esa ley estaba siempre. Por eso el pecado estaba ya antes de la ley. Ya había pecado antes de la ley. Si no hubiese sido un Dios injusto, destruir a todo un mundo, no sé los miles o millones de personas que habría, destruir a ese mundo, si no había ley.
Claro que había ley. Y los hombres la transgredían porque no querían obedecer a Dios. Tan fácil que es, ¿verdad?, el camino. ¿Quieres comentar algo más? Sí, además la ley en definitiva es una explicación de cómo es el amor de Dios, ¿no? El amor que rige el universo, que es perfecto. Entonces este amor no puede ser rebajado y será eterno. Entonces la ley es eterna, claro. Es una explicación de este amor y esto Claro que siempre sí. será así. No puede cambiarse, es decir, es un amor perfecto. El amor Sí, que no es sí, perfecto no une, desune, ¿no? Cuando Exacto. uno se ama más a sí mismo que a los demás, está creando desunión y por lo tanto eso no va a ningún sitio. Entonces esta ley siempre ha existido y siempre existirá, es que es la explicación del amor perfecto y este amor perfecto estará siempre. Y fijémonos que es una ley que nos hace ver cuál debe ser nuestra relación en primer lugar para con el Señor, no tener dioses, no tomar el nombre en vano, etcétera, etcétera, guardar el sábado. Y luego, ¿cuál debe ser nuestra relación? ¿Para quién? Para con nuestro prójimo. Así sí que se crea una sociedad idónea. Así sí, sin mentiras, sin robos. Así sí que se crea una sociedad adecuada. Por eso Jesús resumió, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Él lo encerró en eso. Pero no quería decir que esto sustituía a la ley de piedra, sino que era un resumen de los primeros 4 mandamientos hacia Dios y los otros 6 hacia el prójimo. Era la manera de resumir esa ley, que ha estado ahí siempre. Dice aquí los versículos 20 y 21, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando abundó el pecado, abundó la ley. Claro, el pecado estaba ahí, y cada vez más, hasta que llegamos al diluvio, ¿verdad? Fijaros si abundó el pecado. Pero el Señor nos da su gracia, que dice que sobreabunda más aún que el pecado. Tiene más poder que el pecado. Y esto es lo que a nosotros pues, nos tiene que llenar de gozo en ese sentido. Y por último, la escuela sabática menciona aquí los pasajes, versículos 18 y 19. Dice, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y aquí los 2 Adanes. Por la desobediencia del primer Adán, todos fuimos hechos injustos, pecadores. Pero por la obediencia del otro, del segundo Adán que vino después, todos somos hechos obedientes, justificados ante Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo, lo que el Señor hace por nosotros. Dice aquí el comentario bíblico, el segundo Adán era un ser moral libre, responsable por su conducta, rodeado por influencias intensamente sutiles y engañosas. Estuvo en una condición mucho menos favorable que el primer Adán para vivir una vida sin pecado. Sin embargo, en medio de los pecadores, resistió toda tentación a pecar y mantuvo su inocencia, siempre estuvo sin pecado. Es decir, ¿por qué pecó Adán? Tenía un mundo privilegiado, feliz, sin deseo al mal, ¿verdad? Pero peca. ¿Y Cristo cuándo viene? 4000 años después de todo ese asedio del pecado. El diablo era el príncipe de este mundo, destruía naciones, destruía todo, hacía sacrificar niños.
guerras continuamente, imperios. Cristo aparece ahí. Y en cambio, viniendo en esa condición de 4000 años de degeneración del ser humano, Cristo dice que nunca peca. Que nunca peca. Pero en cambio, sobre él recae el pecado de toda la humanidad. Porque era el único. Sabéis, hasta los ángeles querían tomar su lugar. Pero el cielo dijo no. No. No, porque vosotros sois seres creados. Tengo que ser yo que soy el que los he creado. El que dé la vida por ellos. Y el único inmaculado, santo, él toma el pecado de toda la humanidad sobre sí, sin ser pecador. Eso es tremendo. Eso es lo que cuesta entender, ¿verdad? Y es maldito porque es colgado en un madero. Fijaros, por eso los judíos lo rechazaban. Maldito el que es colgado en un madero. Ese no puede ser el Mesías. Es depravado. Y se hizo depravado por nosotros, porque todo nuestro pecado encima de él. ¿Querías comentar algo? Sí, que el concepto de segundo Adán es realmente importante para comprender la naturaleza de Cristo también. Fijémonos como en estos versículos que estamos leyendo de Romanos, está comparando el momento en que Adán peca con el momento en el que Cristo muere. Esos dos puntos son paralelos. Y en el momento que uno peca, todo el pecado para todos. En el momento que él muere, que Cristo muere, libera de pecado a todos. Entonces, antes de que eso pasara, en sus vidas, si es el segundo Adán, ¿cómo era su naturaleza? Si es el segundo Adán, sabiendo que los nombres marcan la identidad de las personas en la palabra de Dios, ¿cuál fue la vida de Adán antes de pecar? ¿Cuál fue la vida de Cristo antes de morir? Hay un paralelismo. Entonces, ¿la naturaleza de Cristo es como Adán antes de pecar o después de pecar? Es evidente. Es antes de pecar. Claro, era puro. Era puro. Era puro. Tenía Adán tendencia al pecado. Era puro como lo era Adán. No tenía tendencia Claro. al pecado, pero pecó. O sea, fijémonos como realmente solo leyendo estos versículos ya nos pone un punto de orientación, Claro. que es el pecado de Adán y la muerte de Cristo puestos en paralelo. Por lo tanto, sus vidas también están en paralelo, Exacto. antes de que eso pasara. Es para entender realmente cuál es la naturaleza de Cristo. Realmente es para eso, ¿verdad? Pasa que Cristo viene, ya decíamos, con esos 4000 años, que esos 4000 años se inician en el momento en que Adán peca. Cuando Adán peca, es cuando entra el pecado en el mundo. Ahí se inician los 6000 años. Que hay muchos que no entienden eso, ¿no? Es que los 6000 años es de la creación, ¿no? Es otro periodo. Pero el periodo de los 6000 años de historia del pecado, del cual habla Ellen White, es cuando Adán peca. Y eso sería sobre el 3970 antes de Cristo, cuando Adán peca. Y 4000 años después, en el 31, como escribe Ellen White, dice 4000 años después del sacrificio. Porque Adán, cuando peca, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un sacrificio por su pecado. 4000 años después de esa transgresión, de ese sacrificio, Cristo viene y ofrece el sacrificio que salva a todos, el suyo, el propio. El Cordero de Dios, del cual anunciaba Juan, que quita el pecado del mundo, ahí actuaba. 4000 años, ahí están. La caída hasta la muerte de Cristo, 4000. Por eso, si son 6000, y en el 31 fueron 4, sumamos 2, ¿qué nos lleva? Es que no, los cálculos no fallan. 2031, hay que ser objetivos, hay que verlo claro. Nos llevan al 2031. En 2031 se cumplen los 6000 años y se acabará la historia con el pecado. Si se acaba es porque alguien tiene que aparecer y ponerle fin, ¿no? Pues ese alguien, ¿quién es? Vendré otra vez. Cristo. Así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá. ¿Cuándo? 2031.
No es que no se pueden poner fechas, es que el día y la hora. Pero sí es que está clarísimo, está clarísimo. ¿Y cuántas veces hemos dicho, y gracias al hermano Humberto Fierro también, ¿verdad? El periodo que vivió uno y vivió el otro. Cristo vivió 33 años y medio. Por lo tanto, es paralelo al primer Adán, que vivió 33 años y medio y luego pecó. Sí. Que digo que no se contradice con el versículo del día y la hora nadie sabe, porque el día y la hora es una cosa y el año es otra. Y aproximadamente tampoco se está diciendo el día concreto, ni la hora tampoco. Claro. Pero se sabe que es un año de jubileo, se sabe que... El jubileo de la Tierra se será... cumple en los 6.000 años, que es una semana milenial, porque también coincide con que... No ignoréis esto, porque 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Y porque coincide con el cumplimiento de los 6.000 años de pecado. No se sabe bien ni qué día ni qué hora será, porque es el año de cuando el grano está a punto en Israel, pero aproximadamente sí que se puede saber. El día y la hora nadie lo sabe, es evidente, porque incluso los mismos judíos cuando decían cuándo va a empezar este año, estaban pendientes porque no sabían cuándo iba a ser, pero había que estar pendiente, había esa tensión, y cuando el grano estaba a punto, pues cambiaba el año, ¿no? Sí, sí. Y en la segunda venida de Jesús pasará lo mismo. Habrá que estar pendiente, pero aproximadamente sí que puedes saber cuándo puede ser. Porque aparte, muchas de las profecías del tiempo del fin están ya a punto de ebullición, que se dice. Es que está todo a punto de suceder. Sí, 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 sí. Ya no de parte del pueblo de Dios, sino del pueblo de la gente impía, porque estás viendo que lo que están haciendo los políticos y los líderes a nivel mundial es precisamente esto, introducir la ley dominical, todo lo que está viendo, ¿no? Se está viendo el caos. Antes veíamos la guerra ya muy, muy lejos, ahora con el problema político de este país también dices, es que ¿qué va a pasar? En Europa se están discutiendo. Ahí está angustia, sí, sí. Está clarísimo que está cada vez más cerca. No se sabe el día y la hora, es evidente, pero se intuye de que va por ahí, ¿no? No, pero el Señor nos ha dejado marcado bueno, unas por eso señales. Te dice en otro versículo claro. que velemos y que oremos sin cesar y sin parar, Claro. porque tenemos que estar atentos, porque el momento cada vez se nota más cerca. Sí, sí, sí. Tan poquito que queda ya. Hay aquí una nota final en el jueves que dice, Pablo enfatiza que la justificación no se gana, llega como regalo, algo que no merecemos. Como con todo regalo tenemos que extender la mano y aceptarlo, y en este caso reclamamos este don por fe. Un regalo que el Señor nos ofrece, la salvación. No la merecemos, pero el Señor la ofrece. Y aquí al final, en el viernes, dice, muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprende que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. Se envuelven con su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. Por eso hay tanta gente que busca pues estas meditaciones y esas cosas, ¿no? Pero fijaros que todo eso es personal para mí, personal. Personal. Sí, y cuando lo que realmente deberían buscar es al que puede solucionar los problemas que hay en mí, que es Cristo, no la meditación ni algo como personal. Hay gran necesidad de que Cristo sea predicado como la única esperanza y salvación. Cuando la doctrina de la justificación por la fe fue presentada, llegó a muchos como el agua que recibe el viajero sediento. El pensamiento de que nos es imputada la justicia de Cristo, no debido a ningún mérito de nuestra parte, sino como una dádiva gratuita de Dios, pareció un pensamiento precioso. Esto es la justificación de la fe de Waggoner y Jones, en su momento, ¿verdad? Que hablaron de ello. Y la que también conoció, como no, antes que ellos, Lutero. Lutero comprendió este hecho. ¿Cuál es figura del que había de venir? ¿En qué sentido es Adán figura de Cristo? Así como Adán se convirtió en causa de muerte para sus descendientes,
aunque estos no comieron del árbol prohibido, así también Cristo se convirtió en un dispensador de justicia para los que son suyos, aunque estos no hayan obtenido ninguna justicia. Fijaros, la relación. Porque mediante la cruz Él ha conseguido justicia para todos los hombres. La figura de la transgresión de Adán está en nosotros, porque morimos como si hubiésemos pecado como Él. La figura de Cristo está en nosotros, porque vivimos como si hubiéramos cumplido toda justicia como Él. Nuevamente el paralelismo, ¿verdad?, entre uno y entre el otro. Gracias tenemos que dar al Señor, que no nos ha abandonado. No nos ha abandonado, y a pesar de nuestra condición pecadora, aún está ahí, tendiendo la mano. Y aún tenemos ese tiempo de gracia que el Señor nos ha brindado para que muchos aún le acepten. Y los que le hemos aceptado, cambiemos. Que a veces dice que el viejo hombre sale, ¿verdad? Y hay que cambiar esas circunstancias, hay que amoldarnos a cómo era Cristo para vivir en la presencia del Señor. Que sí nos ayude pues, en este aspecto. No sé si queréis comentar algo más, si no terminamos, creo que hoy nos hemos pasado 7 pueblos, y algo más. Eso es porque hacía tiempo que no hacía la escuela sabática. Vamos a terminar con una oración. Señor, nunca podremos agradecer lo que tú has hecho por nosotros. Toda esta paciencia que has tenido desde el pecado de Adán hasta hoy. Pero Señor, tú ya pusiste el remedio en ese momento, cuando nos diste esa promesa de Génesis 3:15. Promesa que se cumplió en Cristo y sobre todo en la cruz. Y una promesa que aún no ha concluido, que concluirá cuando tú vengas a buscarnos por segunda vez y estemos contigo para siempre. Señor, ayúdanos a ser aptos para ello, que te busquemos, que hagamos tu voluntad, que pongamos todas nuestras deficiencias sobre ti, porque sabemos que tú eres fuerte para llevarlo y que tú, Señor, nos limpiarás. Ayúdanos, pues, Señor, para que de esta forma podamos, pasando por este mundo con las pruebas que tendremos, preparar un carácter idóneo para el cielo. Y que a la vez, Señor, aprovechemos para compartir con otros que aún no saben esta esperanza. Señor, que tu paz quede con nosotros. Ayúdanos a no defraudarte, a ser de esos frutos que cuando tú vengas estemos dispuestos a ir contigo. Que tu paz quede con nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen sábado.